Hola a todos, mi nombre es Abraham Ruiz y bienvenidos a mi canal. Si aún no estás suscrito te pido que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones y de esta forma cada vez que subo un video tú lo puedas ver. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que ha sido de mucha ayuda en estos últimos tiempos, pues hablamos de la oxigenoterapia. Pero ¿qué es la oxigenoterapia o cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que es? Pues viene a ser la administración de oxígeno con fines terapéuticos en concentraciones más elevadas que la existente en la mezcla de gases del ambiente. El oxígeno debe ser considerado un fármaco. ¿Por qué? Porque cumple las siguientes características. Posee indicaciones precisas, debe ser utilizado en dosis y tiempos adecuados, posee efectos adversos y requiere criterios clínicos y de laboratorio para su evaluación. Pero antes de adentrarnos un poco más en este tema, necesitamos de conocimientos o necesitamos de conocer algunas definiciones necesarias para tener un vasto conocimiento sobre este tema. Así que acompáñame y vamos a ello. La primera definición necesaria es aquella que denominamos FiO2 y que significa fracción inspirada de oxígeno, pero eso necesariamente está expresada en concentraciones y expresada en porcentajes, así como vemos el ejemplo del FiO2 ambiental, que está en una proporción del 21%. Pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de concentración y porcentaje del FiO2? Concentración representa la cantidad en pureza de oxígeno que una persona va a respirar, y el porcentaje hace referencia a la cantidad de oxígeno que va a poder respirar una persona por medio de la respiración de un total del 100%. Pero aparte de conocer esto, se han surgido preguntas de que por qué una persona en condiciones normales no puede tener un FiO2 mayor al 21% o no puede tener un FiO2 menor al 21%. Esto generalmente se da por dos razones. La primera es puramente por condición fisiológica, que el cuerpo solamente acepta condiciones normales una concentración del 21%. Y la otra es de que nos encontramos en una atmósfera completamente llena de gases, de diversos gases, compuestos principalmente por nitrógeno, oxígeno, argón y gases nobles. Entonces, en esta composición de la atmósfera encontramos de que el oxígeno se encuentra en una proporción del 21%. Así que estas dos razones hacen de que la persona en condiciones normales solamente se mantenga en un rango del 21% de FiO2 al aire ambiental. Las siguientes definiciones necesarias encontramos de que inicia con la relación ventilación-perfusión, que viene a ser o está definida por la relación entre la ventilación del alveolo y el transporte de sangre por las arteriolas que lo irrigan. Encontramos también la hipoxia, que es el déficit de oxígeno en los tejidos, y el SpO2, que viene a ser la saturación de oxígeno. Estas tres generalmente están consecuentes unas a otras porque dependen de una. La hipoxia depende de la relación de la ventilación y la perfusión, y el SpO2, saturación de oxígeno, nos va a mostrar la cantidad de oxígeno o la fracción de oxígeno ligada a la hemoglobina para que ésta pueda ser transportada a los tejidos blandos o a los tejidos en los que es necesaria la irrigación. Y los flujos, el flujo viene a ser la cantidad de gas administrado o medido en litros por minutos. En la tabla podemos encontrar la relación que existe entre el FiO2 y el flujo, que el FiO2, como se visto anteriormente, está expresada en concentración y porcentaje, y el flujo viene a ser el oxígeno administrado de acuerdo a la cantidad de FiO2 propuesto. Es importante esto porque en reportes de enfermería se ha visto que el paciente se encuentra con un FiO2 del 40%. Nosotros al percibir ese dato tenemos que de inmediato lanzarnos a que tiene un flujo o que está recibiendo una cantidad de gas de 5 litros por minuto. O si vemos en el reporte paciente con un FiO2 del 60%, encontramos de que está a un flujo de 6 litros por minuto. Estas concentraciones de FiO2 y flujos dependen de la cantidad del dispositivo, que posteriormente vamos a ir viendo. Para poder administrar el oxígeno adecuadamente debemos disponer de los siguientes elementos: fuente de suministro de oxígeno, manómetro, flujómetro y humidificador. La fuente del suministro de oxígeno es el lugar en el que se almacena el oxígeno y a partir del cual se distribuye. El oxígeno se almacena comprimido con el fin de que quepa la mayor cantidad posible en cada recipiente de distintas capacidades que se pueden encontrar. Esta presión a la que está sometido el gas ha de ser disminuida antes de ser administrada, ya que si no dañaría el aparato respiratorio, y que vamos a ver que esto está en función del manómetro. Al cilindro de presión se le acopla siempre un manómetro o un manoreductor.
Con el manómetro se puede medir la presión a la que se encuentra el oxígeno dentro del cilindro, lo cual indica mediante una aguja sobre una escala graduada. Con el manorreductor se regula la presión a la que el oxígeno del cilindro pueda salir. En los hospitales, el oxígeno que precede del tanque ya llega a la toma del oxígeno con la presión reducida, por lo que no son necesarios los manómetros ni el manorreductor en ciertos casos. Ahora, el flujómetro es un dispositivo que normalmente se acopla al manorreductor y que permite controlar la cantidad de litros por minuto que salen de la fuente del suministro de oxígeno. El flujo puede venir indicado mediante una aguja sobre una escala graduada o mediante una bolita que sube o baja por un cilindro que también posee una escala graduada. Este mecanismo o este dispositivo, en algunos casos cuando nos encontramos en el primer nivel de la tensión, vamos a encontrar que está acoplada a un balón de oxígeno junto con el manómetro y también posteriormente al humidificador. Pero en hospitales de gran complejidad como en la costa, hospitales de nivel 1 o 2, ya vemos de que esto se encuentra empotrado y que solamente podemos observar al humidificador o al flujómetro, o en algunos casos solamente al flujómetro. Ahora, el humidificador. El oxígeno se guarda comprimido y para ello hay que licuarlo, enfriarlo y secarlo. Antes de administrar el oxígeno hay que humidificarlo para que no se reseque o para que no reseque las vías aéreas. Ello se consigue con un humidificador, que es un recipiente al cual se le atribuye o que se le introduce agua destilada estéril hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad. Luego de tener este dispositivo es recomendable verificar estos datos porque en algunos casos se ha visto de que se puede irritar las fosas nasales del paciente y puede causar otro tipo de complicaciones que no queremos que suceda en el campo de la atención del paciente, y de esta forma pues brindar la primera una condición de comodidad y confort que éste busca al recurrir a nosotros. En los sistemas de administración de oxígeno es imperativo conocer el mecanismo fisiopatológico de una persona o de una determinada situación de hipoxia antes de iniciar el tratamiento. Esto con el fin de saber escoger como profesionales cuál es el dispositivo correspondiente de acuerdo a la necesidad de oxígeno que presente el paciente en ese aspecto. Mediante los sistemas de administración de oxígeno se consigue introducir el gas en la vía aérea del paciente y teniendo en cuenta que va a distinguirse de acuerdo a su complejidad, a su costo y a su precisión en el aporte de oxígeno. En general, para hablar de sistemas de administración de oxígeno tenemos que conocer los dos grupos en los que se dividen, en los sistemas de bajo flujo y en los sistemas de alto flujo que veremos posteriormente. La diferencia de estos dos estriba en la posibilidad de garantizar una fracción de oxígeno inspirada constante en cada una de las respiraciones del paciente de acuerdo a su situación o de acuerdo a los valores de exámenes que se han realizado anteriormente. Siguiendo el tema, ahora veremos el sistema de bajo flujo. ¿Y por qué es llamado así? Porque cumple dos características importantes. Uno es que no proporcionan el requerimiento inspiratorio total del paciente y otro es que la FiO2 que se alcanza en las vías aéreas es variable y depende del patrón ventilatorio del paciente y del flujo de oxígeno que éste requiera. Como principal dispositivo que tenemos para este sistema encontramos a la naricera o también llamado la cánula binasal, que su flujo varía del 1 al 5% y su FiO2 en un rango del 24 al 40%, un dato muy importante para luego llenar nuestras notas de enfermería. Ahora, este es un dispositivo confortable, pero ¿por qué confortable para el paciente? Porque generalmente le va a permitir comer, beber y hablar sin necesidad de retirar este dispositivo. Es por esto que es más cómodo para el paciente, pero no nos permite conocer con exactitud la concentración de oxígeno en el aire inspirado, ya que depende de la demanda inspiratoria máxima del paciente. Recordemos que cada litro por minuto aumenta un 2 a 4% la FiO2 inspirada con este dispositivo. Luego nos encontramos con la mascarilla de oxígeno simple, que tiene un rango de flujo del 6 hasta 8 litros por minuto y un rango de FiO2 del 40 al 60%. Este dispositivo carece de válvulas y de reservorio, solo dispone de unos agujeros laterales que permiten la salida del aire inspirado al ambiente. Permiten liberar concentraciones de oxígeno de hasta el 40% con flujos bajos de 5 a 6 litros por minuto. Y por último, en este sistema encontramos a la mascarilla de reinhalación parcial o también llamado mascarilla con reservorio. La colocación de una bolsa de reservorio en el círculo de entrada de la mezcla gaseosa permite el aporte de FiO2 mayores al 60%.
La bolsa del reservorio se debe mantener inflada para impedir su colapso, generalmente con flujos de 8 a 15 litros por minuto. Esta presenta 3 válvulas que impiden la recirculación del gas expirado, una ubicación entre el reservorio y la mascarilla que permite que pase el oxígeno desde el reservorio durante la inspiración, pero impide que el gas expirado se mezcle con el oxígeno del reservorio en la inspiración. Estos son cuidados de enfermería importantes que al momento de poner esta mascarilla la bolsa se encuentre totalmente inflada, porque de no ser así la cantidad de flujo no va a ser el adecuado y por ende la cantidad de FiO2 también. Y esto va a ser evidenciado obviamente en lo que es el saturómetro, disminuyendo así la cantidad de fracción de oxígeno ligada a la hemoglobina. Ahora nos encontramos en el sistema de alto flujo, que también posee características. Una de ellas es que proporcionan el requerimiento inspiratorio total del paciente y que la FiO2 es independiente del patrón ventilatorio del paciente y se mantiene constante. Como principal representante tenemos al dispositivo de mascarilla Venturi, que su flujo varía de 3 a 15 litros por minuto y con una FiO2 de 24 al 60%. Es un dato muy importante también para recordar. Ahora, la mascarilla de tipo Venturi es un sistema que permite la administración de oxígeno a una concentración exacta, proporcionando niveles de FiO2 entre el 24 y el 60% con independencia del patrón ventilatorio del paciente. Esta mascarilla Venturi utiliza el principio de Bernoulli. Cuando el oxígeno pasa por un orificio estrecho se produce una corriente de alta velocidad que arrastra una proporción prefijada del aire ambiente. La entrada del aire depende de la velocidad del chorro del aire o flujo y el tamaño de apertura de la válvula. La respiración del aire expirado no constituye un problema porque altas tasas de flujo permiten la renovación del aire en la máscara. Se hace recordar o se debe recordar también que en todos los casos en que se suministra la oxigenoterapia se debe controlar periódicamente al paciente y al equipo y mantener la higiene en los dispositivos empleados porque a mucho tiempo de tener estos dispositivos y de no tener la limpieza correspondiente pueden ser un foco también de procesos de infección que se puedan dar en nuestros servicios en el que laboramos. La oxigenoterapia es por lo general bien tolerada, pero hay ciertos peligros asociados con la misma que como profesionales de la salud debemos identificar de inmediato y actuar de la manera más rápida. Entre los más importantes tenemos que hay toxicidad por oxígeno, retención de CO2 y sequedad de mucosas e irritación por el dispositivo en muchas ocasiones que hemos utilizado o que hemos exagerado en la concentración de litros por minuto que no corresponden a ese dispositivo. Bueno chicos, esto fue todo por hoy, espero que esta información haya servido de mucha ayuda para ustedes y que lo puedan emplear en su trabajo o en las clases que puedan tener posteriormente. Si hay algún comentario o alguna pregunta lo pueden hacer en este medio y no olviden de suscribirse a mi canal y darle a la campanita de activación de notificaciones para que así en el próximo video ustedes puedan ser los primeros en saber de ello. Así que nos vemos hasta el próximo video, cuídense y hasta pronto.